Nueva Zelanda, una nación insular aislada del resto del mundo por miles de kilómetros de océano abierto. Paisajes forjados por fuerzas titánicas. Picos esculpidos por el fuego y el hielo. Costas escarpadas y bosques primitivos. Durante millones de años, estas islas y la vecina Australia se convirtieron en extraordinarios laboratorios evolutivos. Extrañas especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra surgieron y prosperaron. Muchas de las especies nativas de Nueva Zelanda comparten una característica inusual: el gigantismo. Para descubrir por qué algunas especies alcanzan estas dimensiones, los científicos exploran sus hábitats remotos. Aves, peces e insectos han crecido hasta convertirse en gigantes. ¿Por qué han evolucionado los animales para ser tan grandes? Dinosaurios modernos. Tierra de gigantes. A tan solo 80 kilómetros de Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda, se encuentra el santuario de fauna salvaje más importante del país. Se llama Little Barrier Island, también conocida por los maoríes indígenas como Hauturu Otoi. Son los restos de un volcán que entró en erupción hace 3 millones de años. Con 6 kilómetros de ancho, esta pequeña isla es el único hogar de un gigante arcaico en el mundo de los insectos. El Wetapunga. Little Barrier es tan especial que durante más de un siglo el gobierno ha controlado el acceso a la isla, pero un equipo de investigación ha obtenido el permiso para estudiar a uno de los residentes más peculiares. Lee Joyce es guardabosques en el Departamento de Conservación. En realidad es como el Arca de Noé. Así solía ser Nueva Zelanda. Me gusta pensar que también será así en el futuro, o eso espero. Es como viajar atrás en el tiempo. Entras en el bosque y todo es antiguo. Lee viene acompañada de Nicola Toki, embajadora gubernamental de las especies en peligro de Nueva Zelanda. Me interesa sobre todo descubrir algunos de nuestros invertebrados más especiales. En concreto, quiero ver un weta gigante, el insecto más pesado de todo el mundo. Los wetas son parientes lejanos de los grillos y los saltamontes. Sus antepasados evolucionaron hace 190 millones de años. Se conocen más de 70 especies que viven desde la costa hasta las montañas. Al pesar más que un hámster, el Wetapunga de Little Barrier es el insecto más grande y el más extraordinario. Su tamaño es el misterio que atrae a Nicola y Lee a la isla. Quieren que el weta gigante se reintroduzca en el continente, algo que solo sucederá si se protege aquí. El clima subtropical de Little Barrier hace prosperar a los bosques exuberantes. Esta es una nikau, la palmera más austral del mundo, y un buen escondrijo para los insectos gigantes. Los wetapungas son nocturnos y se esconden durante el día bajo las hojas de las palmeras muertas. Veo uno. Quiere huir. Ya está.
Es un macho. ¿Tienes uno? Sí, Es precioso, genial. sí que lo es. Mira qué colores. Muy oscuros. Es increíble. Está animado. Tu cabeza parece muy cómoda, Nick. Desde que los humanos llegamos a Nueva Zelanda hace 800 años, los wetapunga están en peligro de extinción y su existencia es primordial. Han sobrevivido 180 millones de años, mucho más que los dinosaurios. Sé que los primeros maoríes los llaman wetapunga, que significa Dios de todo lo feo. Llaman wetapunga, que significa Dios de todo lo feo, porque daban un poco de miedo. Pero, si te soy sincera, son muy dóciles. No muerde ni quiere hacernos daño. Estos animales parecen acorazados y peligrosos, pero en realidad son inofensivos, y este es precisamente el motivo por el que están casi al borde de la extinción, por la afluencia de depredadores como las ratas en la isla. Desde principios del siglo XX dejaron de existir en libertad fuera del país. Su única defensa es levantar las patas cerradas para asustar a sus depredadores o dar un salto de fe hacia la libertad. Por toda la isla se pueden encontrar gigantes del mundo invertebrado. La evolución de este insecto palo de 20 centímetros le permite imitar a la perfección a una ramita y ocultarse de la mirada de los depredadores. Y también existen ciempiés gigantes que se arrastran por el suelo de estos bosques. Pueden medir hasta 25 centímetros y matan a sus presas con unas garras envenenadas. Otros depredadores inusualmente grandes se toman su tiempo para matar. El caracol pauelifanta también vive en el suelo del bosque. Estas criaturas empezaron a evolucionar hace 200 millones de años y pertenecen a la familia más antigua de caracoles terrestres carnívoros de la Tierra. Miden hasta 90 milímetros, el tamaño de un puño humano. Su comida predilecta son las lombrices nativas que devoran como si fueran espaguetis. Es una muerte lenta y espantosa. No se tragan a la lombriz entera. Estos caracoles tienen una lengua recubierta de pequeños dientes que utilizan como una lima para arrancar la carne. La lombriz está viva mientras la tritura. Los extraordinarios invertebrados gigantes de Nueva Zelanda no viven en ningún otro lugar del mundo. Es un fenómeno que se conoce como gigantismo insular. El equipo de investigación libera con cuidado al wetapunga macho. Para poder apreciar la escala de estos insectos, Nick y Lee siguen en busca de una hembra, ya que son incluso más grandes. ¿Qué ha provocado que los animales de Nueva Zelanda hayan crecido tanto en comparación con sus parientes al otro lado del océano? En Australia, la isla vecina más próxima, entran en juego las mismas fuerzas evolutivas, pero los resultados son muy diferentes. Para comprender a los gigantes que evolucionaron en Nueva Zelanda, debemos desplazarnos 2000 kilómetros hacia la isla más cercana, cruzando el mar de Tasmania. Es una tierra muy distinta, seca, plana y extensa. Australia. Igual que Nueva Zelanda, estuvo aislada decenas de millones de años. Y en ambos países esto dio lugar a la evolución de su característica fauna. Aunque cuentan con fuerzas evolutivas similares, los animales de Australia han tomado otro rumbo. Naracoorte, al sur de Australia, es famosa por dos cosas: el vino y las cuevas. Cuando los propietarios de un viñedo se les ocurrió excavar su terreno, se llevaron una sorpresa.
Su excavadora se cayó por un agujero y debajo del viñedo encontraron un cementerio sellado durante miles de años. Esta cueva es muy especial. La descubrieron hace 12 años, pero por aquel entonces no podíamos hacerle justicia. La doctora en paleontología Liz Reed y su compañero Steve echaron un vistazo al interior y se dieron cuenta de una particularidad. El dueño del viñedo cerró la entrada para protegerla y nadie la había pisado hasta hoy. Ahora estamos en un punto en el que podemos entrar y excavar. Es muy emocionante porque no tenemos ni idea de qué vamos a encontrarnos. La doctora Reed es paleontóloga en la Universidad de Adelaide. Su equipo espera hallar los restos de un grupo de animales gigantes, unos marsupiales ya extintos pertenecientes a la megafauna. Australia es una tierra regida por marsupiales, un grupo de mamíferos cuya biología es tan primitiva que usan bolsas en lugar de placentas para desarrollar a sus crías. Hay más especies en Australia que en todo el resto del mundo. Algunas son feroces, depredadores, como el infame diablo de Tasmania. Otras comen hojas, como el símbolo nacional de la isla, el canguro. El canguro rojo es el marsupial vivo más grande de la Tierra. Pero no hace tanto tiempo, en Australia gobernaban las versiones gigantes de estos marsupiales. El equipo cree que dentro de la cueva podría haber restos que nos ayudarían a conocer a estos megamarsupiales extintos. Hace 30 millones de años, Naracoorte descansaba en el fondo de un océano tropical. Los sedimentos se convirtieron en piedra caliza y emergieron hacia la superficie. Durante millones de años, la lluvia erosionó las rocas y creó un laberinto de cuevas. Se formaron agujeros en el techo, y estas aberturas eran trampas mortales para los animales que pasaban por encima. Si caían, no había salida alguna. Cuando Liz y Steve vieron la cámara de fósiles por primera vez, sabían que era una cueva de las maravillas de fósiles. Hay huesos por todas partes. Ahora desenterrarán e identificarán a los marsupiales gigantes que murieron en esta tumba solitaria. Jess, la primera vez que entramos vimos este cráneo de canguro extinto ahí. ¿Ves la mandíbula que sobresale? Sí, sí. Y al lado huesos de las extremidades en la superficie. Tardaremos un poco en llegar allí, pero va a ser genial. Ya. Los animales que cayeron en la cueva habrían buscado una salida con desesperación. Los arañazos en las paredes se conservan a la perfección después de 500.000 de años. Se estudiará cada centímetro cuadrado minuciosamente. Tardarán años en abarcar toda la cueva. Habrá gente que piense que sea una tarea tediosa y aburrida estar sentada en la cueva durante horas excavando 1 centímetro cuadrado de sedimentos. Pero en esta zona hay muchísimos huesos de varias especies. A veces me lo tomo como un puzzle, solo que no existe una imagen de referencia en la caja. Tengo que unir las piezas sin ayuda, y lo que estoy excavando son piezas de historia y del pasado. Yo lo veo emocionante. Estoy reconstruyendo una parte de la historia de Australia que se había perdido. Creo que estoy listo para levantarlo.
Steve ha encontrado el cráneo de un canguro extinto que se ha conservado sin fisuras durante cientos de miles de años tras caer en la cueva. Vale. Te lo paso. Muy bien, Steve. Sí. Es un buen cráneo. Es maravilloso. Es un canguro de morro corto joven ya desaparecido. Posiblemente estaría en la bolsa de su madre cuando cayó en la cueva. Una de las principales diferencias entre los marsupiales y otros mamíferos es cómo cuidan de sus crías. Los marsupiales bebé nacen mucho antes y se cuelan en la bolsa de sus madres donde completan su desarrollo. Cerca descansan los restos de un canguro adulto, la madre del pequeño. Wow, es un buen espécimen, ¿verdad? Es excelente. El equipo apenas ha arañado la superficie y ya ha hecho algunos hallazgos sorprendentes. Hay más. Creo que la otra mitad está aquí. Llevan los resultados de su jornada al laboratorio del Museo de Australia del Sur. Los descubrimientos de esta nueva cueva se sumarán a los conseguidos en otras cuevas de Naracoorte excavadas en los últimos 100 años. Se han hallado decenas de animales gigantes desconocidos, entre ellos el marsupial más grande que ha existido nunca. Animales gigantes desconocidos, entre ellos el marsupial más grande que ha existido nunca. El león marsupial, que llegó a pesar 160 kilos y habría rivalizado con el tigre moderno en tamaño. Este esqueleto nos cuenta muchas cosas sobre su vida. Lo más destacado serían los dientes. Son muy afilados y tiene premolares que utilizaría como cuchillas para despedazar a su presa. Un animal con mucha fuerza y sin duda un depredador formidable. El león marsupial se alimentaba de canguros gigantes y del marsupial más grande que ha existido jamás, un wombat enorme llamado diprotodonte, que pesaba casi 3 toneladas. A medida que Australia se iba secando, el gigantismo fue una gran estrategia de supervivencia. Ser más grande es una buena manera de poder hacerte con una gran provisión de alimentos. Si eres grande, puedes sobrevivir a las épocas en las que los recursos son escasos y apenas hay alimentos que llevarte a la boca. Pero, ¿por qué estos gigantes solo se encuentran en Australia? Los paleontólogos como la doctora Reed están comenzando a entender a los marsupiales extintos de la isla y el descubrimiento de esta nueva cueva ofrecerá piezas vitales para el rompecabezas. Sería imposible exagerar la importancia de esta cueva. Nos hemos llevado una sorpresa. Ha superado nuestras expectativas. Hay muchos huesos y más especies de las que creíamos. Es un hallazgo único, de los más significativos de las últimas décadas. Nos puede dar muchos detalles sobre la megafauna y completar los vacíos de la historia que conocemos sobre la región de Naracoorte. Otro espécimen intacto. Tenemos uno completo. ¡Qué bien! Es precioso. Hay cientos de cuevas en la zona de Naracoorte que nunca han sido estudiadas. ¿Quién sabe qué secretos podrían albergar? Las vecinas del Pacífico Sur, Nueva Zelanda y Australia, cuentan con los ejemplares más impresionantes de gigantismo insular. Un fenómeno donde la fauna ha alcanzado proporciones colosales en una isla. Pero, ¿por qué en Australia hay marsupiales enormes mientras que en Nueva Zelanda son aves e insectos? Para resolver este misterio debemos viajar a una época antigua en la que los dos territorios estaban unidos.
En los confines más salvajes de Nueva Zelanda, las densas junglas están dominadas por antiguas especies de plantas cuyo linaje se remonta a hace 150 millones de años, hasta el período Jurásico. Los reyes de la vegetación son un grupo de árboles primitivos llamados podocarpos. Además de medir 60 metros, la altura de un edificio de 18 plantas, pueden vivir 1000 años. Antes de que llegaran los humanos, los bosques de podocarpáceos cubrían Nueva Zelanda. Ahora solo quedan unos valiosos fragmentos de entonces. En Pureora, las copas de los árboles se alzan 30 metros, y entre ellas se cuelan gigantes que se elevan por encima del resto. Existen 15 especies nativas en Nueva Zelanda, y la más alta y antigua es el cajicatea. Andrew Harrison es arboricultor, se dedica al estudio y cuidado de los árboles y enseña esta profesión a otras personas. ¡Vaya! Hoy ha venido a Pureora con sus alumnos para que le ayuden a trepar a un gigante ancestral. Cuando vengo a estos sitios siento como si viajara en el tiempo. Así lucía Nueva Zelanda antes de que los humanos llegáramos. De hecho, algunos de estos árboles son anteriores a la aparición de los humanos en Nueva Zelanda. Siempre me motiva venir al bosque y mucho más si voy a escalar estos árboles. Deben revisar cada cuerda porque Andrew va a estar a 50 metros del suelo en un árbol de 800 años. Vale. En lo que respecta a la escalada, es especial trepar a un organismo vivo. No hay nada que se le parezca, sobre todo cuando sopla el viento. Te mueves con el árbol. Tienes que depositar tu fe en él y confiar en que no te va a dejar caer. Me llamo Catherine Kirby, soy ecologista y estudio epífitas, o sea, las plantas que viven en otras plantas o plantas que crecen en los árboles. Estos gigantes del bosque no solo alimentan a las aves. Sus ramas sostienen ecosistemas únicos a 50 metros sobre el suelo. Catherine ha venido al bosque de Pureora a ver el tamaño de los árboles podocarpos. Por la densidad de podocarpos en Pureora, lo más impresionante para una exploradora de bosques como yo es ver especies en las copas de los árboles que no existen en otro lugar del mundo. Fíjate. El proyecto de estos jardines aéreos es lento. Tardan cientos de años en formarse. El musgo y los helechos son los primeros en asentarse en la rama y a medida que van creciendo aportan una base para otras plantas más grandes. Una vez establecida la comunidad, este suelo elevado comienza a tener forma. El ecosistema prospera y se pueden encontrar muchos insectos y reptiles entre estas plantas. Solo se da en las copas de los árboles. Subir a estos árboles anteriores a la historia de los humanos en Nueva Zelanda es una sensación increíble. Es poco probable que nadie haya escalado el árbol que hemos estudiado esta tarde. Es un lugar en el que no ha estado nadie. La historia de los podocarpos de Pureora nos habla de las grandes diferencias entre los gigantes de Nueva Zelanda y la cercana Australia. El polen fósil ha demostrado que algunas
El polen fósil ha demostrado que algunas especies han permanecido sin alteraciones durante 180 millones de años. Hubo un momento en el que Nueva Zelanda y Australia estaban unidas en el supercontinente de Gondwana. Y lo gobernaban unos reptiles gigantes. Los dinosaurios. Estos enormes cuadrúpedos llamados titanosaurios son los animales más grandes que jamás han habitado la Tierra, llegando a alcanzar incluso con sus largos cuellos las copas de los árboles. Los titanosaurios medían 40 metros de largo, 20 de alto y podían pesar unas 77 toneladas. Los dinosaurios dominaban todo Gondwana, Nueva Zelanda y Australia incluidas. Pero desde entonces la ruta evolutiva de ambas masas de tierra ha sido muy diferente. Hace 80 millones de años, Nueva Zelanda se separó de Gondwana y se marchó a la deriva hacia el Océano Pacífico. Australia siguió unida al supercontinente y pocos millones de años después la colonizaron los marsupiales. Fue entonces cuando sucedió el evento más devastador de la historia. Hace 65 millones de años, un asteroide gigante impactó contra la Tierra y desencadenó unos acontecimientos que causaron la extinción de casi todas las especies de gran tamaño, un factor que jugó en contra de los dinosaurios. Los escombros de la colisión bloquearon la luz del Sol, asfixiando a los bosques y acabando con la mayor parte de los alimentos del planeta. Los únicos supervivientes fueron los animales más pequeños que necesitaban menos comida. Los marsupiales pequeños sobrevivieron a la extinción masiva y hace 45 millones de años Australia se separó y se los llevó consigo. Los mamíferos actuales todavía no habían llegado a Australia, así que los marsupiales la tenían para ellos solos. Sin dinosaurios a la vista, no había competencia y evolucionaron hasta ocupar el mismo espacio. Nueva Zelanda se separó antes de la llegada de los mamíferos y, a diferencia de Australia, no tenía marsupiales, aunque sí aves. Las condiciones de su nuevo hogar provocaron que aumentaran de tamaño. La moa gigante es el ave más alta conocida. Alcanzaba los 3,5 metros extendida. Estas nómadas gigantes eran la presa del ave cazadora más grande que ha visto la Tierra, el águila de Haast. Pero las moas y las águilas gigantes se extinguieron cuando los primeros humanos llegaron a Nueva Zelanda y las erradicaron. Pero aún existen aves gigantes. Los cácapos son loros primitivos, los que más pesan del mundo. Han evolucionado para trepar a las copas de los árboles y alimentarse de los frutos de los podocarpos. El calamón tacaje es otro gigante en su familia. Son aves acuáticas conocidas como rálidos. Hasta la llegada de los humanos hace 800 años no había roedores carroñeros en el suelo del bosque. Y el weta asumió este rol. Nueva Zelanda, que se separó del resto del mundo antes de que los mamíferos la colonizaran, se convirtió en una tierra de aves e insectos gigantes. Y también de peces. Un extraordinario pez de agua dulce se sumó a la lista de gigantes insulares.
Las mismas fuerzas que dividieron Gondwana elevaron unas espectaculares cadenas montañosas en la isla sur que quedaron sepultadas en hielo y nieve durante la Edad de Hielo. Los glaciares abrieron grietas enormes en la tierra que se llenaron de agua y formaron lagos estrechos. El más septentrional de estos lagos glaciares es el lago Rotoiti, hogar del monstruo particular de Nueva Zelanda, el más grande de su especie en todo el mundo. El doctor Don Jellyman es experto en estos colosos y ha salido a averiguar por qué alcanzaron estas dimensiones. Debajo de él aguarda el objetivo de su estudio, un insólito grupo de peces ancestrales llamados anguilas de aleta larga o, en palabras maoríes, tuna. Tenemos dos especies principales de anguila en Nueva Zelanda, las de aleta corta y las de aleta larga, que es la que más prolifera aquí. Es un animal que se adapta bien al terreno de interior y que puede crecer mucho más que las de aleta corta, hasta unos 2 metros de largo, y me atrevería a decir que es la especie de agua dulce más grande del mundo. Pero esta anguila, la de aleta larga, es endémica, solo se puede hallar en Nueva Zelanda. Don estudia estas anguilas especiales para saber más sobre su población y sus hábitats con el objetivo de conservar la especie y protegerla. Los peces también están en peligro de extinción, como el resto de gigantes del país. Las anguilas gigantes moran en las profundidades durante el día, pero a medida que las sombras se alargan, salen de sus escondites y van a cazar. Con los primeros rayos del siguiente día toca revisar la red. Está repleta de viscosas anguilas de aleta larga. Para calmarlas y poder medirlas, Don utiliza un anestésico natural, el aceite de clavo, la dosis justa para tranquilizar a unas anguilas gigantes. Es preciosa. Mide poco más de 1 metro, 101 centímetros. Sabemos que crecen 1 centímetro al año, así que tendrá unos 100 años. Increíble, ¿verdad? Es normal que las tasas de crecimiento en estos lagos formados por glaciares se frenen. No hay muchas zonas donde alimentarse porque es bastante profundo y sin una buena cantidad de comida el crecimiento sufre. Y existen anguilas mucho más grandes que esta merodeando por el lago Rotoiti. Se ha llegado a avistar algunas de hasta 2 metros de largo y 25 kilos. Misteriosamente, los machos no superan el metro. Todas las gigantes son hembras. Las anguilas absorben el oxígeno a través de la piel. Esta puede respirar sin problemas fuera del agua siempre que Don la mantenga húmeda. Las anguilas de aleta larga son los superdepredadores de los lagos y ríos de Nueva Zelanda. Han desarrollado unos sentidos prodigiosos para encontrar presas. Estas son las fosas nasales, hay gente que las llama los cuernos, y es por donde toman el agua y luego la expulsan por esta otra fosa nasal que tiene delante del ojo. Las anguilas tienen un olfato fenomenal. Su sentido del olfato está muy desarrollado.
Serían lo equivalente a unos sabuesos del agua. Podrían llegar a detectar una minúscula molécula de cualquier sustancia. Cuando perciben a una presa, esperan pacientemente a que se acerque para atacarla por sorpresa a una velocidad pasmosa. Está empezando a retorcerse. Iba a enseñaros los dientes, pero no sé si quiero meter ahí los dedos ahora. Ya está. Estos dientes son muy pequeños y están orientados hacia adentro. Cualquier cosa podría entrar sin problemas, pero es casi imposible tratar de sacarlo por la fuerza. Utilizan los dientes para agarrar. Es decir, que su función es ir hacia la presa y aferrarse a ella con fuerza. Si es demasiado grande para quedarse enganchada, empieza a retorcerse. Puede alcanzar hasta las 10 o 12 revoluciones por segundo. Giran bastante rápido. Estos dientecillos les proporcionan un buen agarre. No sería muy agradable que una anguila gigante te echara el guante. Se sabe que se han acercado a la gente y las han empujado, sobre todo si el agua está sucia o turbia. Se acercan para ver qué tienen a su alrededor. A mí me han mordido un par de veces y ambas han sido mi culpa. Hay 19 especies de anguilas de agua dulce en el mundo, presentes en todos los continentes. Sin embargo, las hembras de aleta larga de Nueva Zelanda son el doble de grandes que sus parientes continentales. ¿Por qué han adoptado ellas el gigantismo insular y los machos no? Por lo visto, estos animales extraordinarios gigantismo insular y los machos no. Por lo visto, estos animales extraordinarios solo disfrutan de la paz del lago Rotoiti durante una parte de su ciclo vital. Habitan esta zona mientras se preparan para embarcarse en un viaje épico a través del Océano Pacífico. Las anguilas de aleta larga de Nueva Zelanda son las más grandes del mundo y las hembras crecen mucho más que los machos. ¿Por qué será? El Dr. Don Jellyman, ecologista de aguas dulces, está convencido de que el secreto radica en su pasado. Las anguilas comenzaron su evolución al oeste del Océano Pacífico, cerca de donde encontramos hoy Indonesia, y pronto llegaron a otros rincones del planeta. Cuando arribaron a Nueva Zelanda hace 20 millones de años, ya se había separado de Gondwana, y la isla estaba aislada en el Pacífico Sur. Los únicos peces que existían en los ríos eran pequeños e inofensivos. Estos son cocopus anillados pertenecientes a un grupo de animales llamados galáxidos, que se encontraban en Gondwana y que fueron evolucionando en Nueva Zelanda cuando ésta se separó. Son tan primitivos que no tienen escamas y su piel está cubierta de mucosidad. Hay decenas de especies en Nueva Zelanda y forman parte de la dieta de las anguilas de aleta larga. Sin depredadores ni competencia y con un montón de pececitos para alimentarse, las anguilas se desarrollaron. En Nueva Zelanda les ha ido muy bien, porque el resto de peces nativos son pequeños y también algo escasos. Era la oportunidad perfecta para que las anguilas llegaran y se apoderaran de todo a su alrededor. Por eso las puedes encontrar por toda Nueva Zelanda, desde los pantanos en los valles, en los estuarios y hasta en los lagos de alta montaña. Pero este paraíso también tiene una pega. Las anguilas deben hacer un viaje misterioso y épico hasta el océano tropical si quieren reproducirse. Y no dejarán que nada se interponga en su camino. Incluso pueden desplazarse por la tierra en algún momento si se ven obligadas. Todas las anguilas de agua dulce son especies marinas que han invadido otras zonas. Esto quiere decir que siguen desovando en los trópicos, porque son especies marinas. Se reproducen donde nacen, o sea, en los trópicos, y allá que van. Es un viaje bastante extenso, de unos 3 o 4.000 kilómetros, dependiendo desde dónde tomen el punto de partida en Nueva Zelanda. El lugar exacto de desove de las anguilas de aleta larga es una de las grandes incógnitas de la historia natural de Nueva Zelanda.
Nadie las ha visto, aunque Don y sus compañeros están cada vez más cerca de seguirlas gracias a unas señales por satélite que colocan en las hembras migratorias. Parten de la costa de Nueva Zelanda y todas toman el mismo rumbo, noroeste, hacia el océano tropical que rodea las islas del Pacífico. Resulta que las balizas que mejor han funcionado, las que más tiempo han permanecido adheridas, señalan hacia Nueva Caledonia, entre Nueva Caledonia y las Fiji. Creemos que ese es su lugar de reproducción. Cuando llegan a su lugar secreto, los machos y las hembras se agrupan y sueltan los huevos y el esperma en el agua. Después, tras haber esperado este momento único casi 100 años, mueren. Sus crías comienzan como unas larvas en forma de hojas llamadas leptocéfalos. Nadie ha avistado una anguila de aleta larga neozelandesa en esta etapa. Luego hallan la manera de regresar a Nueva Zelanda, surcando más de 3.000 kilómetros de océano llevadas por el viento y las corrientes. Nadie sabe cómo navegan a sus islas de origen, otro de los misterios que guardan estas anguilas. Los leptocéfalos pasan 9 o 10 meses en el mar y luego regresan a Nueva Zelanda. Entonces se produce la metamorfosis y se convierten en lo que llamamos anguilas de cristal. Una cría de 6 o 7 centímetros, son como un adulto en miniatura. Acuden al agua dulce y entonces dan comienzo a su etapa en los ríos y lagos. Las anguilas jóvenes pueden escalar obstáculos de hasta 40 metros, ni las cascadas pueden detenerlas. A veces necesitan varios años para llegar a un lugar que se adapte a sus gustos. Pero una vez se sienten a salvo en un lugar glaciar como este, las anguilas pasarán los próximos 100 años preparándose para su última travesía. Don está convencido del motivo por el que las hembras de anguila de aleta larga de Nueva Zelanda viven más y son más grandes que las demás. Es una estrategia para aumentar las posibilidades de reproducirse. Como son la especie más grande que existe aquí y no sienten la presión de tener depredadores, básicamente nada te amenaza si tienes esas proporciones, las hembras pueden estar tranquilas y seguir creciendo. Al hacerlo, también producen más huevos. Una anguila hembra de este tamaño podría poner entre 2 y 3 millones de huevos, pero si desplaza su migración al mar un par de metros, podría llegar a poner 20 o 30 millones. Las ventajas son enormes si esperas al momento justo. Te desarrollas y creces en tamaño. Significa poner muchos más huevos. Vale, amiga, hora de volver al agua. En pocos años, esta gigante decidirá iniciar su viaje de 3.000 kilómetros solo de ida hacia Nueva Caledonia. Ahora está a salvo en el lago Rotoiti y puede darse el lujo de esperar su momento. Podrían pasar décadas, creciendo centímetro a centímetro y acumulando grasas y huevos. Es un gigante insular preparándose para un viaje misterioso y sin igual. Mil kilómetros al norte, en Little Barrier Island, continúa la búsqueda del ejemplar neozelandés de gigantismo insular. Las guardabosques Lee Joyce y Nicola Toki ya han encontrado un weta gigante macho, pero igual que ocurre con las anguilas, las hembras son mucho más grandes. Tengo una. ¿En serio? Sí. La he encontrado aquí debajo. Aquí está. Vaya, Estaba ahí metida. es enorme. Y muy bonita, ¿verdad? Voy a intentarlo así. Muy bien. Listo. Aquí tienes. Vaya, Deja que se te suba. es una sensación única. ¡Wow! Es increíble.
A pesar de su temible aspecto, los wetapunga son tan grandes como tranquilos. No da mucho miedo, ¿verdad? ¿No? No es nada agresiva. Está moviendo las antenas por todos los lados. Quiere saber qué está pasando. Puedes ver cómo... Bueno, quizá no puedes porque la tienes demasiado cerca, pero tiene unas garras muy chulas en el extremo de las patas. La has tenido agarrada a tu diente. Y como en las anguilas es una ventaja evolutiva para las hembras de wetapunga ser más grandes que los machos, así pueden producir más huevos y aumentar sus posibilidades de reproducirse. No viven mucho tiempo, quizá 2 o 3 años, pero en ese tiempo ponen entre 300 y 500 huevos. Pueden parecer muy feroces por el exoesqueleto y el aguijón que sobresale por detrás, que se llama ovipositor. Podríamos pensar que es un monstruo espantoso, pero no es verdad. Es muy dócil, muy gentil, no suele morder, como mucho levanta las patas en señal de alarma, y el ovipositor, el aguijón de atrás, sirve para poner huevos. Lo introduce en el suelo cuando está húmedo y abre las patas para que los huevos salgan por el medio. Podríamos imaginárnoslo como si fuera un canal, o un tubo que le ayuda a poner huevos como si fuera un canal, o un tubo que le ayuda a poner huevos debajo de la tierra para que nada los perturbe. Sí. Son increíbles. Unos animalitos impresionantes. Vale, ¿la ponemos aquí para ver cuánto pesa? No es tan fácil. Sujeta eso ahí y dejemos que entre sola. Casi. Las 11 especies de weta gigantes son todas forestales. Y el wetapunga de Little Barrier Island es el más grande de todos, casi como un mamífero o un pájaro. Vaya susto me ha pegado. Ya está. Vale. A ver, 32,8. Yo diría que pesa más que un gorrión. Sí, ¿y se te ha subido a la cabeza? Sí. El weta más pesado que se ha encontrado llegó a duplicar la marca de esta hembra con 71 gramos, el triple que un ratón. Es un verdadero gigante insular. Cuando la gente piensa en la fauna de Nueva Zelanda, va directamente a los kakapo o los kiwi, la megafauna más carismática. Y casi siempre son aves. Sin embargo, la fauna invertebrada es muy especial. El gigantismo insular solo se ha dado aquí porque no tenemos mamíferos cuadrúpedos y estas criaturas han evolucionado para ocupar este nicho que en otros lugares suelen acaparar los roedores. Sin tener grandes amenazas de depredadores ni competencia entre los mamíferos, los animales neozelandeses evolucionaron hasta hacerse más grandes para aumentar sus posibilidades de reproducirse. A lo largo de 100 millones de años de historia, Nueva Zelanda y su fauna han ido mutando y evolucionando. Aunque es imposible adivinar qué alteraciones vivirán en los próximos 100 millones de años, por ahora, Nueva Zelanda sigue siendo una tierra de gigantes.